Benita Belén, por favor, que nos ayude con una oracióncita. ¿Me escuchan, pastor, ahí? Sí, perfecto. Bien. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a recibir de tu palabra, donde sin duda, Señor, vamos a edificar, Señor, a través de tus enseñanzas. Señor, te pedimos que nos des discernimiento y sabiduría de lo alto, amado mío del cielo, en este tiempo que tú, Señor, te estás revelando a través de tu palabra. El pastor Pablo, por ser ese instrumento, Señor, donde Él nos enseña, Señor, tu palabra con amor, con sabiduría, con pasión, amado mío del cielo. Y sobre todo, Señor, con ese conocimiento exacto que tú le has dado, Señor, para que pueda impartir en este tiempo, Señor, a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos la vida de cada una de las personas que se están aquí, Señor, conectados, se han tomado este tiempo para poder, Señor, edificar nuestras vidas. Bendecimos, amado mío del cielo, a cada una de las personas, Señor, que están conectadas, a sus familias, por el esfuerzo también que ellos hacen, Señor, estar aquí, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón enseñable, amado mío del cielo. Bendecimos este tiempo maravilloso. Amén y amén. 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 Y amén. Ya. Bueno. Ok. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta. Bueno, hagamos un poquito de recuento de lo que vimos la anterior noche, que netamente el anterior martes vimos sobre cómo inició la teoría de la tradición oral, de cómo los iban transmitiendo la palabra de Dios de familia en familia, en patriarca, el padre al hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Esminita, buenas noches, ¿cómo está? Entonces vamos a arrancar con una pregunta crucial. Como ustedes saben, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Quién me ayuda? Malaquías, pastor. Malaquías, perfecto. Y netamente, Luzmilita, ya que está ahí, ¿qué nos enfoca Malaquías? Malaquías nos habla primeramente a mí me habla sobre los diezmos, las ofrendas, como debemos dar, ¿no? Según como hayamos prosperado, Dios nos haya bendecido, y dar pues lo que le corresponde a Dios, pastor. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera aseverar lo que dice Luzmilita? ¿Alguien más que quiera aportar? Amén, pastor. Buenas noches con todos. ¿Cómo estás? Sí, bueno, el libro de Malaquías, bien, pastor, muchas gracias. Nos habla netamente del amor de Dios por Jacob. Básicamente nos habla de ese amor especial que él tenía por Jacob. También de la reprensión que Dios tenía a los sacerdotes. De la reprensión de la infidelidad de Israel también. Amén. Así, y el pago de los diezmos, por supuesto, lo que dice mi mano. Ya, perfecto. Pero en época, en tiempo, Malaquías se enfoca netamente ¿en qué época? ¿Después de Cristo, pastor? No, es Antiguo Testamento. En la época de Jacob. 500 años antes de Cristo. Casi. En la época de Jacob. Malaquías ciertamente, bueno, les adelanto un poquito. Malaquías está dentro del tiempo de la reconstrucción,
cuando el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia, en donde los persas, netamente el rey Asuero, permitió que regresen a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Quién estaba encargado de la reconstrucción, mi querido Andresito? ¿Mm? No. ¿Quién me dice quién estuvo encargado de la reconstrucción? Hay un libro. Esdras y Nehemías. Amén. Perfecto. Entonces Malaquías se enfoca en esa época. Y cuando él habla sobre los diezmos, y vale la pena aclarar antes de entrar en contexto, cuando él nos está hablando sobre los diezmos, hace el enfoque netamente de un impuesto que necesitaban reunir en relación de la reconstrucción tanto del muro de Jerusalén y del templo de Jerusalén, porque necesitaban recursos, y en tal razón Malaquías planteó, obviamente con revelación de Dios, para poder cumplir netamente la obra con Nehemías, con Esdras, para poder levantar el templo, para poder levantar la ciudad. Se le dio ese enfoque a la reconstrucción que a la final tardó más de 40 años. Amén. Sí. Entonces, obviamente entendemos que cuando hablaban del alfolí, hablaban de un impuesto, mas no estábamos hablando sobre cómo se lo tergiversa el tema de los diezmos en esta época. En esta época, obviamente que el diezmo es una ofrenda, algo que nace del corazón en relación de apoyar alguna situación. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna situación al respecto, o de pronto alguna censura? Marcita, buenas noches, qué lindo que nos esté acompañando. Buenas noches, pastor. Mil disculpas, el día de ayer no me pude conectar, pero voy a seguir Dios mediante los martes también, pastor. No se Con mucho preocupe, bienvenida, mi Marcita Bella. Dios se Ok. pague, gracias por todo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta al respecto sobre este tema, sobre Malaquías y ese enfoque? ¿No? ¿No? Sí, pastor. A ver, mi querido Andresito. Para profundizar un poquito más, porque eso sí me interesa saber mucho, pastor, si nos puede ayudar, ¿en qué parte más o menos se encuentra esta explicación dentro de la palabra, o en dónde podemos nosotros profundizar? Ya, en referencia de lo que habla contextualmente Malaquías, cuando él habla sobre el alfolí, no está enfocando el alfolí que nosotros conocemos, o sea, el diezmero, sino estamos enfocando más o menos como decirte, como enfocarte contextualmente a la mesa de tributo. El alfolí tenía esa connotación hacia la mesa de tributo. Por eso es que se denominaba como un impuesto que llegó hasta la época de Cristo, porque en la época de Cristo los sacerdotes en el templo y todo eso hablaban sobre el alfolí, que inclusive Jesús mismo enfocaba, que dice, si tienes algo contra tu hermano y vas a ofrendar y vas a dejar al alfolí tu diezmo, tu ofrenda, tu impuesto, que en cierta manera se le denomina la 10ª parte del ingreso del ganado, del ingreso de la cosecha, del ingreso, era la 10ª parte, por eso es diezmo. Entonces decía, deja tu diezmo, deja tu ofrenda, anda, hazte de a buenas y regresa, y ahí sí da con gusto, como se dice vulgarmente, tu ofrenda y tu diezmo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda al respecto? Bueno, yo me enfoqué en este punto. ¿Por qué? Porque desde Malaquías hasta el Evangelio de Mateo y de Lucas, que enfocan la natividad, estamos hablando que hay un hueco, un vacío, específicamente para nosotros como evangélicos, ¿sí? Un hueco de tiempo que nos enfoca en el sentido de qué sucedió,
más o menos de 320 a 390 años, ¿sí? Que no sabemos nada, qué pasó. Los evangélicos no conocemos nada, qué sucedió en ese hueco, en ese lapso de tiempo, ¿sí? Que como veíamos nosotros, analizábamos el tiempo desde el Génesis hasta los reyes, hasta las crónicas, hasta los profetas, etcétera. Era como una cronología en base de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a Malaquías y de golpe saltamos al primer evangelio, al de Mateo, hay un lapso de tiempo que no dice nada. O sea, la Biblia para nosotros se apaga totalmente. ¿No es cierto? ¿O alguien me puede refutar al respecto? ¿Estamos? Sí. Amén. Bueno, ahora sí entremos en contexto. Vamos a enfocar la clase 2 de la historia de la Biblia. Y vamos a empezar con la formación del canon, la Septuaginta y la tradición del Arca de la Alianza, que netamente tienen mucho que ver en el sentido del tiempo, de lo que pasó y lo que sucedió. Entonces, como podemos enfocar, vamos a entender un poquito de dónde salió, partiendo de lo que estudiamos la semana pasada, de que no había textos, no había un texto unificado, no había una Biblia, no había ninguna versión, nada. Todo era una tradición oral y que supuestamente en la época que estuvieron en el exilio en Babilonia, fue una escuela que posiblemente fue de Daniel. Esos son estudios teológicos y arqueológicos que comenzaron y arrancaron en relación de una propia escritura, en cierta manera fomentada en relación del conocimiento que comenzaron a adquirir en Babilonia, en la zona de, de la Mesopotamia, en donde comenzó o se inventó la escritura, ¿sí? Entonces, viendo esto, los israelitas comenzaron a fusionar en relación de lo que medio dominaban, que mi amigo Fredicito me hacía acuerdo del idioma copto, que es netamente el lenguaje fenicio. Entonces, en relación de los símbolos fenicios, se comenzó a dar una escritura hebrea, de la cual vamos a ver en las próximas, si Dios quiere, en las próximas semanas vamos a entender un poquito cómo es la estructura gramatical del hebreo y cómo escribían en ese tiempo los antiguos hebreos o en los antiguos israelitas, como se dice, partiendo de que cuando salieron de Egipto en el Éxodo, tenemos que entender que todos los esclavos que estaban sometidos ahí, que hicimos el análisis y todo, y por qué no sabían leer ni escribir, porque eran esclavos y no tenían la potestad de educarse y de dominar en ese tiempo, por lo menos lo que es la escritura egipcia, los jeroglíficos. Pero había ciertos grupos de etnias, porque cuando hablamos que Moisés liberó al pueblo de Israel, Moisés liberó al pueblo de los ixioos, que los llamaban de esa manera los egipcios. Los ixioos significa los del otro lado del río, ¿sí? Que eran todos los esclavos, y ahí estaban mezclados hebreos, estaban mezclados fenicios, estaban mezclados asirios, coptos, etíopes. Era una mezcolanza de razas que estaban ahí, que llegaban a más de 1 millón de personas. Entonces estaban ya preocupados y por eso la tradición nos cuenta en relación de lo que dice el Éxodo, de que el hebreo, el faraón en ese tiempo, Ramsés III, me parece que mandó a quitar la vida a todos los niños entre 1 a 5 años, porque se estaban reproduciendo los israelitas y eso podía causar una revuelta y a la final Egipto se iba a quedar sin esclavos, sin medios de producción económica. Entonces, obviamente, salieron y partieron y los liberados por Moisés fueron un grupo de gente, pero mezclada de todos, obviamente, que se alinearon en relación de un solo Dios, que conocemos.
el Dios que no tenía nombre, decían ahí en la antigüedad, porque no podían pronunciar el nombre, porque cuando se presentó Dios ante Moisés, ¿qué le dijo? Y Moisés le preguntó, y eso ya vimos en las clases anteriores, yo soy el que soy, dijo Dios. Sí, pero obviamente uno no le puede decir a Dios, yo soy el que soy, sino Él es. Entonces, por eso le conocían a Dios como Él es. Y cuando Cristo vino acá, ¿qué dijo? Nos enseñó a todos que no tenemos que tener ese llamamiento a buscar nombres para Dios, sino que simplemente dirígete a Dios como tu papá, como tu padre, como tu padre. Entonces, de eso es lo que nos enseñó Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta ahí alguna preguntita, alguna censura, reclamo, alguna cuestión? ¿Todo bien? Ahorita son los momentos de preguntar. Ahorita son los momentos de preguntar. ¿Sí? Todo bien, pastor. Bien, perfecto. Ya. Pues estamos hablando de la formación del canon. Ya estamos hablando que estamos en la época de Malaquías y comenzó todo un proceso en ese sentido. Primero debemos entender que no existieran concilios como estamos hablando después de Cristo, como el de Nicea que analizamos en la historia de la Iglesia, concilios que en cierta manera comenzaron a erigirse los textos y a unificarse en un solo texto, que ahora lo conocemos. El Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy, pero en cierta manera no se trató en concilios, sino en reuniones de gente sabia, de gente que dominaba. ¿Y cuáles fueron? Fueron dos principalmente, ¿ya? El de Alejandría y el de Jamnia, ¿sí? Ahora, vamos analizando lo que dice el de Alejandría. Uno de estos procesos se dio en la ciudad de Alejandría entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Estamos hablando en la época que culminó el trabajo Malaquías y en el espacio hueco que nosotros no conocíamos como evangélicos. Entonces, en esa época se dio un concilio, una especie de concilio, una reunión que se lo determinó de 70 sabios para erigir textos en relación del Antiguo Testamento. Sí, así nace la Septuaginta. ¿Qué significa la Septuaginta? Es el documento en donde se tradujo todo al idioma que dominaba en ese tiempo. No hablaban hebreo. ¿Por qué? Hablaban griego y vamos a entender por qué. Entonces se reunieron 70 sabios en el año 250 antes de Cristo. Más o menos estamos hablando en la época anterior inclusive a la reina Cleopatra, muy anterior. ¿Sí? Entonces, en la famosa Alejandría se erigió la famosa biblioteca, en donde estaban todos los documentos habidos y por haber de toda la humanidad. Estaban escritos en todas las lenguas posibles, habidas y por haber. ¿Sí? Entonces, ahí se reunieron estos 70 sabios y crearon la famosa Septuaginta, que a la postre iremos estudiando, dio a luz a la famosa Biblia, la Vulgata, que se derivan todas las versiones de esa Biblia, pero ya vamos a ir entendiendo esto de manera sistemática y en orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de diferencia? ¿Qué llamado hay en este sentido? Estos libros incluían textos adicionales a la tradición hebrea, que eran los textos de Tobías, Judith, Sabiduría y Macabeos. Punto. Vamos a hacer un punto para entender por qué comenzaron a hablar en griego. Entonces ahí nos vamos a la historia y vamos a hablar sobre la conquista de Macedonia a todo el imperio persa y toda la zona del Mediterráneo. ¿Quiénes son los macedonios? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me dice que son los macedonios? ¿Quién era Alejandro? ¿Perdón? El Fredicito ahí, pues, en que está googleando. Yo no estaba en esa época. Que está googleando. Ya. En Macedonia estamos hablando que es la unificación de las ciudades-estado de Grecia.
Cuando los griegos, había la ciudad-estado de Atenas, solo les conocían como griegos a los ateneos. Entonces había la ciudad-estado de Atenas, la ciudad-estado de Esparta, de Troya, de Tesalia, de Filipos, etcétera, 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 etcétera. Cuando se unificó este imperio, los griegos se hacían llamar los macedonios. Y de la mano de Alejandro Magno, un gran, un terrible guerrero, porque ellos estaban a punto de caer ante el asedio de los persas, porque los persas también eran expansionistas, al punto que fueron a la ciudad de Babilonia y eliminó toda esa cultura. Y se posesionaron los persas, y obviamente los persas ayudaron a los exiliados de Israel a que regresen a Jerusalén a la reconstrucción de la ciudad. ¿Ya? Pero los persas también querían conquistar las 7 ciudades de estado que conformaban Macedonia. Inclusive, si ustedes sabrán, ahí en la famosa historia del rey Leónidas y los 300 espartanos que soportaron el asedio de Jerjes, de que era uno de los reyes persas que querían dominar y subyugar a los macedonios. Pero apareció Alejandro Magno y los arrasó y los eliminó del planeta, como se dice vulgarmente, y tomó posesión de toda la zona de Palestina, toda la zona de Egipto, toda la zona de Grecia, toda esa zona la tomaron los macedonios. Pero tuvo un gran error Alejandro el Magno, que quiso expandir sus territorios y trató de llegar inclusive a la India, en donde lo mataron. Y el famoso imperio que formó Macedonia se dividió en 4 reinos. Entonces, en el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó toda la región de Palestina como parte de su expansión del imperio griego. ¿Qué hizo especial esta conquista? Introdujo la cultura griega helenística, expandió el idioma griego por todo el mundo, unificó culturalmente muchas regiones. Entonces, por eso es que entendemos y comenzamos a darnos cuenta de por qué los antiguos textos, todo se escribió, específicamente el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque el griego dominó toda la zona. Inclusive cuando los romanos llegaron y tomaron posesión 300 años después, no pudieron implantar el latino, sino que seguían hablando en griego. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Amén, está bien. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, obviamente los judíos comenzaron a dominar el habla griega y específicamente los que se dividieron en el reino ptolomaico. Y ahí quiero hacer un énfasis de algo. Entonces, cuando muere Alejandro Magno, el imperio se divide en 4. ¿Ya? Entonces, los 4 principales reinos, y tenemos que tenerlo en cuenta ese sentido, porque si comenzamos a leer los libros deuterocanónicos y comenzamos a analizar los libros de los Macabeos, donde nos habla todo este suceso, en el libro de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, que está en la famosa Biblia de los católicos, ¿ya? Que nosotros como hermanitos decimos las Biblias del diablo, que son las católicas, y no es así, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, este imperio se dividió en 4 reinos. El reino de Casandro, que dominaba toda la Grecia y Macedonia. El reino Lisimaco, que dominaba todo lo que es la Asia Menor. Los Seleucos, que dominaban Siria, Mesopotamia y gran parte del Oriente. Y los Ptolomeos, que dominaban Egipto, incluyendo Alejandría. Amén. ¿Qué pasó con Israel? O sea, netamente los hebreos siempre han estado en una situación siempre convulsionada. Si no eran los asirios, eran los babilonios, si no eran los babilonios, eran los persas, eran los griegos, y por último cayeron los romanos. O sea, padecieron de todo. Lo que pasa que la Palestina, la zona donde está ubicada Israel, hasta actualmente vemos que se están dando guerra y misiles en ese punto. Es una zona estratégica para el paso del comercio, tanto de Europa, tanto de Asia y tanto de África. ¿Sí? Es un lugar, pero prodigioso. Entonces, siempre hubo rencillas por
por esa tierra, ¿sí? Los ptolomeicos, bueno, el pueblo de Israel era en Palestina, Jerusalén, toda esa zona, y estaban divididos en influencias de dos reinos, que eran los ptolomaicos que venían de Egipto y los seleucidas que eran de Siria, ¿ya? Inclusive en Macabeos, en Primera de Macabeos, si tenemos el tiempo de leer, habla de que se levanta el pueblo israelita por medio de los macabeos por lo que hicieron los seleucidas. Hicieron una profanación ya en el templo, ya recién reconstruido, que hizo Esdras, que hizo Nehemías, ya, y Malaquías, que estaba imponiendo los impuestos en relación para poder construir. Estos seleucidas se daban el gusto para humillar al Dios grande, al Dios Yahvé. En ese tiempo metían cerdos al lugar santísimo y los sacrificaban, cometiendo una blasfemia contra Dios. O sea, imagínense cómo eran los israelitas en ese tiempo, ¿no? Era la peor blasfemia, y se rebelaron los macabeos, que en cierta manera fue la única revelación, la única posición rebelde de liberarse de los egipcios, de los griegos, seleucidas específicamente, y ellos comenzaron a armar una guerra de guerrillas. ¿Sí? Amén. Esto provocó conflictos constantes, obviamente, y aquí podemos ver el dominio seleucida, persecución judía y resultado la rebelión de los macabeos, que está en los libros escritos ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún reclamo? Pregunten. Una pregunta, pastor. O sea, el libro de Macabeos sí está en los católicos. Claro, pues, claro. Ahora, ya vamos a analizar ese punto. Estamos hablando de que se aprobó podríamos decir, el primer canon, la Septuaginta, se aprobó en Alejandría, que era territorio ptolomaico, ahí hablaban en griego, ¿ya? Y entonces se tomaron en cuenta todos estos textos ya existentes, pero estaban todo en griego, y específicamente estos libros deuterocanónicos fueron escritos originalmente en griego, no en hebreo. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Entonces, Dios permitió que el mundo fuera unificado bajo el mismo idioma, como le estaba diciendo, el griego, para que cuando llegara Cristo, el evangelio pudiera expandirse rápidamente. O sea, obviamente, el idioma oficial, estamos hablando más o menos como en nuestra época. ¿Cuáles son los idiomas oficiales? Hay 2 idiomas oficiales y quiere meterse un tercero, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 idiomas oficiales? Es el inglés y el español. Y el que quiere meterse por la ventana y tanta cosa, y que a la final va a meterse, es el chino o el mandarín. Sí, estamos hasta ahí. ¿No hay preguntas? Amén. No, pastor. Amén. Qué bueno. Entonces, antes que Cristo viniera, Dios ya había preparado al mundo un idioma, caminos, culturas conectadas para que su palabra corriera sin obstáculos. Siglos después, verán, siglos después, alrededor del año 90 después de Cristo, estamos hablando de 60 años después de la crucifixión, más o menos, ¿sí? Tras la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos y el exilio ya de todos los judíos de Jerusalén, que a la final fue una ciudad de comercio cosmopolita. Ahí habían de todo, habían griegos, asirios, de todo mundo, menos los que deberían estar ahí, los judíos, ¿ya? Se armó el famoso concilio de Jamnia. Eso sí, apréndanse de memoria. Jamnia, Jamnia, ¿ya? ¿Quién los llevó a cabo? Nuestros amigos tan queridos que lo condenaron a Cristo Jesús, los fariseos. Los fariseos que recién quedaban en el año 90 después de Cristo, arman el concilio textual de Jamnia,
¿sí? Textual. ¿En dónde se aprobaron los famosos libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento, mi querida Soñita? Pastor Pablito, 66. No, del Antiguo Testamento. Ay, perdón, 49. Amén. ¿Ya? Amén. Esos 49 libros son los que se aprobaron dentro del concilio de Jamnia. ¿Ya? Y ahí viene el conflicto. Y ellos mismos lo dan la nominación a los aprobados en la Septuaginta de Alejandría. Los llaman deuterocanónicos, que significan segundo canon. Y estamos hablando que fue el primer canon. El primer canon aprobado fue los de Alejandría. Y estos señores fariseos, como todo lo ven, comenzaron a sojuzgar a los libros aprobados en Alejandría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué los sojuzgaron a esos libros? ¿No tienen idea? Pastor Pablito, porque ellos consideraron que no eran inspirados por Dios. Bueno, ese fue el pretexto, pero no, eso no es la verdadera situación, porque si ustedes se ponen a leer esos libros, tienen mucha inspiración y revelación de Dios. ¿Quién de ustedes ha leído los libros deuterocanónicos? Para que tengan el juzgamiento. Yo sí lo he leído, Pastor Pablito. Realmente son muy buenos. Entonces, obviamente, son libros que el pretexto, y les cuento y que queden en su corazón, el pretexto de estos fariseos fue que no estaban escritos en su lengua natal. Y ellos no podían aceptar libros que se escribieron en el idioma griego. Entonces ellos pusieron una cláusula en Jamnia que todo libro para pertenecer al canon de la ley, al Tanaj, porque desde el año 90 después de Cristo quedó elevado al Tanaj, ¿sí? Al Tanaj, que muchos lo dan de alce mis amigos mesiánicos, el Tanaj. Entonces ellos se limitaron al Tanaj en ese sentido y censuraron. Entonces, ¿qué dijeron? Primeramente, tiene que haber inspiración de Dios. Segundo, tiene que ser promulgado o escrito o de autoría de algún patriarca. Tercero, tiene que estar en el idioma original, hebreo, máximo arameo, pero jamás en griego. Jamás. Es la peor aberración para los fariseos que esté escrito en griego. ¿Ya? Y entonces estamos hablando, primeramente, cuando estábamos estudiando la semana anterior, y mi Luz Milita me decía que quién escribió el Pentateuco, me decía que Moisés había escrito el Pentateuco, ¿sí? En Reina Valera, inclusive. En esa versión había escrito, ¿ya? No es así. No es así. Entonces, con estudios antropológicos, arqueológicos y teológicos, hemos considerado y hemos analizado que no, los hebreos o los egipcios no fueron letrados hasta el exilio a Babilonia. O sea, es triste decir, o sea, eran analfabetos, no sabían escribir, ni leer ni escribir, solo era para pocos que se habían, en cierta manera, dedicado a aprender a escribir, a tener escritura. ¿Ya? Entonces no podemos, sino que viene de la tradición oral. Entonces se podría entender que Moisés los transmitió oralmente a todos. Toda la tradición, todos los textos. Por eso nos basábamos en Josué 1:8, ¿no es cierto? Josué 1:8, ¿qué dice? Josué 1:8, nunca apartaré de mi boca este libro de la ley. Más de día y de noche meditaré en él y siempre caminaré en bienestar y en bendición al hacer las cosas que están ahí escritas. Ya, cuando hablan, nunca apartaré de mi boca, estamos hablando de que Josué estaba dando la terminología de que era la tradición oral que iba de linaje en linaje, transmitiéndose la ley de Dios. Amén. ¿Estamos?
Entonces, seguimos con este punto. Entonces, estos señores fariseos pusieron estas cláusulas y censuraron, más que si fuera la revelación de Dios, estos libros los censuraron por su lengua, porque fueron escritos en griego, en griego. Y ahí viene la terrible connotación. Ya cuando lleguemos a la fe etíope, ahí sí nos vamos a hacer más pedazos, ¿ya? Entonces ahí vino el golpe. Entonces dijeron los fariseos, creamos la Tanakh y estos son los libros sagrados, dicho y hecho. Y cuando estudiemos la próxima semana la Biblia del oso, vamos a entender mucho la manipulación que hicieron en relación de estos textos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, reclamo, censura? Amén. ¿Alguien quiera preguntar, quiera participar? Amén, está todo bien. ¿Todo bien? Qué bueno, Susanita se ha conectado. Bienvenida. Entonces, Gracias, pastor. Buenas noches. Entonces, ya entendemos el texto y el contexto, por qué se dan las situaciones. O sea, a veces nos dicen, no, pues que la Biblia de los católicos es del diablo, y los católicos dicen la Biblia de los hermanitos es del diablo. No, entonces no es así, no es así. Sí, debemos entender mucho. Y ahora cuando vamos a la fe etíope, comenzamos a entender muchas cosas que de pronto estuvieron fuera de nuestro alcance. Y entonces, ahora sí, agárrense en los cinturones. Vamos a la fe en Etiopía. Ahora, créanlo o no ustedes, uno de los principios cristianos más fuertes que se dieron en la época que estamos hablando hasta el año 90 después de Cristo, fue la fe de los etíopes, más que de los mismos judíos, que los mismos gentiles. Una fe, pero entroncada y de veras, como se dice vulgarmente. ¿Y por qué se dio este caso? ¿Quién me puede decir por qué la fe etíope fue tan fuerte? ¿Por qué se hicieron cristianos los etíopes sin tener nada que ver con la cultura judía, con la cultura gentil? ¿Quién me puede dar una mano ahí? A ver. Que Pablo extendió para los gentiles, el evangelio hizo que no sea solamente para los hebreos. Sí, pero en los viajes de Pablo no habla que haya viajado a Etiopía. Pero la fe se abrió para los gentiles, o sea, no solamente para el pueblo escogido de Dios, sino para todos. Si nos vamos a Hechos 1, a ver, les hago una pregunta directa. Felipe, ¿a quién bautizó? Al etíope. En Al Etiopía. etíope. Amén. Ya tenemos ahí los rasgos. Cuando nos habla Hechos de que Felipe caminaba junto a un etíope que era, ¿cómo les dicen a los que cuidan a los harenes de las mujeres? A un eunuco etíope. Y de pronto él caminando, pero ahí tenemos otro suceso. ¿Cómo así un eunuco etíope estaba agarrado de los pergaminos donde estaban las profecías de Isaías? Primero ahí tengámosle pendiente eso. Él estaba leyendo las profecías, estaba leyendo Isaías. Estaba leyendo Isaías 53. Estaba leyendo, ¿ya? Y se agarraba la cabeza. Eso dice Hechos. ¿Quién puede llegar a Hechos de ese? Hechos 1, creo que es, ¿no, Soñita? Hechos es 8:26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, camino de desciende a Jerusalén, a Gaza. En un desierto él se levantó y fue, y descendió un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar.
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ya, adorar y leyendo al profeta. O sea, él ya tenía conocimiento, ¿no es cierto? Y era un extranjero, ¿verdad? Él ya tenía conocimiento. Y Felipe fue y le hizo entender lo que significaba ese texto de Isaías 53, que estaba hablando de quién están hablando aquí, quién es el manso cordero que fue a dar la vida por nosotros, que fue crucificado. Sí, Andresito. Eso quiere decir que este etíope eunuco, alto funcionario, o sea, ya sabía, ya tenía alguna revelación de lo de Isaías, entonces simplemente profundizó su conocimiento con Felipe, pero ¿y quién le enseñó antes? Ya, vamos ahí. Entonces vamos analizando, ¿ya? Porque a veces muchos hablan y dicen, Dios mío, ya estamos hablando de herejías y tanta cosa, y no, estamos hablando de historia y de lo que ha sucedido, ¿ya? Entonces nos vamos mucho tiempo atrás. Ya sabemos lo que pasó con el etíope, fue bautizado por Felipe porque él quiso recibir el agua y entendió, en cierta manera, la profecía de Isaías y entendió y adoró, porque él iba al templo de Jerusalén, iba a entregar ofrendas, él iba a adorar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Al único Dios. ¿Y qué conocimiento tenían los etíopes en ese tiempo? No tenían ese conocimiento, entre comillas. Pero nos vamos al pasado y nos vamos netamente, y esto está relatado dentro de lo que dice el texto bíblico etíope, de algo que nosotros lo posesionamos dentro del mito, del cuento, de lo que no es real, pero se sucedió. Entonces, les cuento, en el tiempo del rey Salomón, ustedes saben, y está escrito dentro de lo que es Crónicas y Reyes, está escrito de que Salomón fue visitada por una reina etíope. ¿Quién era esa reina? ¿Quién me dice el nombre? Y está en la palabra de Dios. La reina de Saba. Amén, pastora, la reina de Saba. Ahí le fue a visitar a Salomón. Y como sabemos que Salomón era muy galán, muy apreciado por su sabiduría, por las mujeres y todos ahí, la tomó como esposa, cosa que eso sí no se revela dentro de la palabra de Dios. La toma como esposa y fruto de eso viene un hijo, al cual lo bautizaron como Menelik. ¿Sí? Entonces Menelik regresó mucho tiempo después de que la reina de Saba lo visitó y se fue y tranquilamente compartieron riquezas y tanta cosa y obviamente Salomón ya hizo su travesura y tuvo otro hijo más que no está datado en la Biblia, pero está datado en los documentos etíopes. Sí, igual que otras cosas están datadas en documentos ortodoxos. ¿Ya? Que mucha gente va a decir, no, pero eso no es verdad y todo eso. Son documentos que están datados. Son documentos existentes que no son apócrifos, sino que tienen una concordancia en relación de los hechos relatados tanto en la Biblia como en los libros que estoy diciendo. Entonces Menelik regresa por un llamado de su padre antes de que se divide el reino de Israel, de las tribus de Israel, que como ustedes saben se dividió por el mal gobierno de los hijos de Salomón y se dividieron las tribus, las 10 tribus se fueron al norte a Israel y solo quedó Judá y Benjamín en la zona del sur, en Jerusalén, ¿no? Entonces, obviamente, llega Menelik y Salomón cumple la acción de entregarle el arca de la alianza para que la proteja y la tenga en su pueblo. Cosa que dicen, ¿no? Dentro de la tradición etíope encontramos la historia de Menelik, considerado hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Según esta tradición, Menelik llevó el arca del pacto de Jerusalén hasta Etiopía, donde hoy se afirma que está custodiada en la iglesia de Santa María de Sión.
Si quieres, Freddy, googlea. Me has de dar la razón. Sin embargo, aquí es importante hacer una comparación académica y teológica. ¿Por qué? Entonces, de ahí vienen los estudios teológicos. Y a veces mucha gente pregunta, y pastor, ¿y dónde estará el arca de la alianza? ¿Será cierto lo que vemos en la película de Indiana Jones? ¿Será cierto? Sí, pastor, eso debe ser cierto. Que Indiana Jones encontró la famosa Arca de la Alianza escondida en una ciudad de Egipto. Pero las cosas no son así. Si quieren saber dónde está el Arca de la Alianza, lean. Lean Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo del 4 al 8. Lean. Entonces, de acuerdo a estudios teológicos en relación de los documentos, tanto los documentos de Etíopes y los documentos de Segunda de Macabeos, Salomón entregó una segunda arca, ¿cómo se podría decir? Un arca, no falsa, no puedo decir falsa, sino una segunda arca. Una réplica. Una réplica, exacto. Qué bestia, la Julita me sacó de mi ignorancia, ¿ya? Entonces, sí, porque me prohibieron, me inteligenció la Julita, porque ya me prohibieron, me pusieron bozal para que no diga otras palabras, ¿no? Entonces, esa réplica la llevaron y actualmente está en esa catedral, no es catedral, es una capilla chiquita, en donde le dan reverencia al Arca de la Alianza. Pero cuando vamos al segundo libro de Macabeos, entendemos que el Arca del Pacto fue escondida en una cueva, posiblemente en el Monte Nebo, por parte de Jeremías. ¿Sí? Entonces, qué importante es entender las cosas, ¿no? Entender las cosas. Y dan el suceso que esa cueva está debajo del templo, que actualmente es la famosa mezquita que está ahí en Jerusalén, de los islámicos, que si uno comienza a cavarlo, sacar un ladrillo de ahí, enseguida se puede armar la gran guerra, la gran tribulación. Entonces, partamos de ese punto. Entonces, los etíopes vienen con una tradición del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento mucho más anterior que Alejandría y que Jamnia, ¿no es cierto? ¿O me equivoco en relación de lo que les estoy contando? ¿Sí? Entonces, obviamente, ellos asumieron todo esto y cuando nos enfocamos en fe, nos enfocamos en tradición, nos enfocamos en religión, nos enfocamos en honra a Dios y todo demás, los etíopes nos dan largo. Nos dan largo con su fe y su tradición en su corazón. No, con eso quiere decir que nos volvamos etíopes nosotros. No, obviamente, Dios nos está revelando para nosotros manejarnos dentro de lo que es la tradición, más que la tradición, la doctrina que Cristo Jesús nos dio para que nosotros nos enfoquemos en lo que es la salvación y la trascendencia de nosotros mismos, de las personas ávidas de Dios. Entonces de ahí sacamos la conclusión de que el eunuco tenía mucho conocimiento de los sucesos y de las profecías, inclusive de Isaías, en relación de lo que iba a pasar, acogiendo todo lo que dice la mitología de ellos, que para ellos es la verdad. Para ellos es la verdad, para nosotros mitología y todo, y cuestiones así. Pero que se arma toda la tradición espiritual y lo que es la concepción de la religión, en lo que es el Antiguo Testamento, en relación de los judíos, gentiles y los etíopes. Hasta ahí. ¿Algún reclamo, censura? Por favor, hablen, digan. Si tienen Pastor, dudas, pregunten, ¿sí? yo siempre me he preguntado la gran fidelidad que tiene todos los pueblos africanos, a lo menos como vemos ahora actualmente, por ejemplo, los movimientos cristianos son muy grandes
y realmente tienen una devoción increíble. Eso vendría a ser como una herencia, esa herencia etíope hacia esos sitios. O sea, la verdad, y yo he visto que son increíblemente fieles. A lo menos, por ejemplo, ahora en el movimiento cristiano, pues son tenaces, ¿no? Y tomamos en cuenta que también el Islam me parece que está por allá también mucho, ¿no? Sí, también están los islámicos tratando de romper todo lo que... Y el islamismo se surge de resentimientos. Estamos hablando que los musulmanes son los hijos de Ismael, de Agar. Sí. Sí, obviamente, en ese sentido. Y ahí nos da la tradición de que los etíopes acogieron los textos que nosotros, los tanto católicos como cristianos, los vemos como apócrifos. ¿Cuáles son estos dos textos? El libro de Enoc y el de los jubileos. ¿Sí? Ellos lo toman como texto de la Biblia, de hecho. Nosotros lo tomamos como apócrifos. Pero les cuento entre nos que el Papa Jorge Bergoglio estaba por aperturar el canon y revisar estos dos libros, el de los jubileos y el de Enoch. No le permitieron. Hubo una oposición fuertísima para este asunto. Entonces, imagínense, quedamos los hermanitos como que quedamos como estar sin zapatos y medias, estar piesucho en este sentido teológico. De los católicos se quedan. Es admirable estos hermanos etíopes cristianos que profesan el amor de Cristo, profesan el amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pregunten. No sé qué. Entonces, allá puede estar más considerada la Biblia etíope, ¿no es cierto? Claro. Más que la Reina Valera. Obvio, vamos a estudiar la próxima semana la Biblia del oso, desde donde nace la Reina Valera, ¿sí? Yo no juzgo las versiones, pero sí hay cositas que como pasó en estos concilios, cuando Alejandría fue y aprobó la Septuaginta, donde estaban considerados los libros deuterocanónicos, a los cuales mal llamamos equivocadamente apócrifos. No son apócrifos. Judith, Macabeos, todos esos libros que están en la Biblia católica no son apócrifos, sino deuterocanónicos. Entonces, cuando te diga algún hermanito, es que esos son los libros apócrifos, no, son deuterocanónicos, los apócrifos. Vamos a ver, vamos a estudiarlos en relación de lo que dicen, en qué sentido no fueron aprobados y todo lo demás. Pero estos libros, en cambio, son aprobados. Y en el primer canon, porque son con 300 años de diferencia que aprobaron en la Septuaginta estos 70 sabios, sino que los fariseos, y ahí vemos el trabajo de los fariseos, o sea, no solo condenaron a Cristo, que los fariseos fueron a juzgar estos libros, a decir, no, ¿cómo van a poner un libro en griego? Es como que nosotros estamos escribiendo un libro y de pronto viene el Fredicito y mete unos textos en quechua, y nosotros, porque le vemos que tiene aval esos libros, vamos, ¿cómo va a hacer este Freddy meternos libros en quechua? Si estamos haciéndolo en español, nosotros no somos de esa gente, no podemos meter libros en quechua, sí, me explico, ¿sí? Entonces, ese fue el aval de los fariseos para sojuzgar los libros, y lo peor que la tradición evangélica. Cuando estamos hablando de Martín Lutero, de Juan Calvino, ellos no hacen nada de alusión sobre estos textos. Es más, ellos los leyeron, pero nunca dijeron, o si no, de pronto el Freddy que está googleando puede ver a ver si es que Lutero censuró los libros deuterocanónicos, o Calvino, o Arviño. Entonces la censura viene mucho tiempo más acá, que se toman en relación, porque de la Septuaginta, pese a que el Tanaj, porque ya fueron los judaístas, los mesiánicos, que tomaron como el Tanaj, o el libro de la ley, los 46 libros que se aprobaron sobre el texto del Antiguo Testamento,
En cambio, la iglesia primitiva se sujetó a la Septuaginta, que cuando veamos los libros ya del Nuevo Testamento, se integró y apareció la primera Biblia, que es la Vulgata. La Vulgata contenía todos esos libros. Amén. Ya vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta, algún reclamo hasta ahí? Yo paso. Ya considerada Biblia, sería la Vulgata. La Vulgata es la primer Biblia, la Vulgata, la primera versión, de donde se derivan el resto. ¿Fue escrita en griego? No, ya la Vulgata vino en latín ya. Obviamente que salió de griego también, o sea, estaba escrita en griego la Septuaginta y se agregaron los textos griegos, estaba escrita en griego, pero ya se la tradujo, la primer libro que se tradujo, pero al latín. Y ahí comenzaron los errores como el de Jehová, esas cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que participen todos, por favor. Pero bueno, antes que participen, vamos a la conclusión espiritual. Más allá de donde esté el arca, porque estamos hablando que el arca tiene mucho que ver en este sentido de la historia de la Biblia. Lo más importante es de entender esto: el centro de la fe nunca fue el objeto, sino la presencia de Dios. El arca representaba la gloria de Dios en medio del pueblo, pero hoy esa presencia no está en una caja, sino en el corazón de quienes creen. Dios permitió que su palabra viajara entre culturas, idiomas y naciones, pero su presencia ya no habita en un arca hecha por humanos, sino en el pueblo transformado por su espíritu. Y por esa situación todavía, o sea, se lo enfoca al pueblo etíope que vive dentro del dogmatismo al tener una réplica del arca, la cual la sacan cada 10 años, creo, cada 5 años, no estoy muy seguro, para venerarla. ¿Sí? Hasta ahí, reclamos. Quisiera que participen todos, por favor, mis hermanos. No me dejen hablar solo. Bueno, yo quisiera opinar. Sí, justamente porque la presencia de Dios estaba limitada al arca. Es por eso que el etíope no estaba leyendo y no entendía. Hoy en día pasa lo mismo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no entiende la Biblia es un libro de historia, un libro que no es entendible. Entonces, por eso debe ser que también el etíope no entendía las escrituras, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Sí, es una buena posición, sí, un buen análisis. ¿Sí? ¿Alguien más? Por favor, participen todos. Yo también, pastor. Claro. De lo que escuché, buenas noches con todos y disculpen la tardanza. Sí, yo también pienso que es así. Incluso, por ejemplo, en mi niñez, diría yo, recuerdo que mi mami me compró para la primera comunión una Biblia. Y yo era emocionada por la Biblia. La verdad es que siempre quise saber mucho del Señor, pero para mí, o sea, como que no, era un tabú la Biblia. Eso lo entendía yo, o será que tal vez en mi casa no leían y esas cosas, de pronto es eso, ¿no? Pero cuando yo quise leer, era como leer en chino, no entendía nada. Y más bien, una vez que se me ocurrió leer el Apocalipsis, tuve unos sueños terribles. Entonces lo único que hice es no volver a leer porque me sentí asustada, sinceramente. Claro, yo sí pienso que bueno, el Santísimo Espíritu Santo siempre existió desde el inicio de la creación, porque Él es el soplo de vida de cada uno de nosotros, de su creación bendita del amado Dios. Pero obviamente nadie nos indicó cómo debemos pedirle al Santísimo Espíritu Santo que nos guíe para la lectura. Ahora que soy cristiana, sé que sí, pero en la Iglesia Católica nunca fue así. Entonces, eso es lo que puedo decir, pastor, con respecto a mi propia vivencia.
Amén, es verdad, o sea, a veces no entendemos, pero ya cuando tenemos esa revelación del Espíritu, comenzamos a entender en nuestro corazón lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que hagamos, o sea, es una revelación total. Ahora, estamos entendiendo esta historia de la Biblia en relación de que a veces Dios deja oportunidades de revelaciones y cuestiones de que nos podrían ayudar, ¿sí? Pero si no queremos y en el sentido nos sentimos bien, y como yo digo, y siempre les he dicho, mi prédica siempre irá en relación de los 66 libros porque soy un cristiano, soy evangélico y me mantengo en esa situación. No, nunca jamás pensaría, bueno, vámonos al libro de Noé, capítulo 5, versículo 17, y vamos a hablar de Azazael, ¿qué pasó? Entonces, o sea, no puedo yo predicar esas situaciones, ¿ya? O tampoco puedo irme, vámonos al libro de Judith, el capítulo 2 al versículo 30. Entonces no puedo yo meterme en ese asunto porque soy un cristiano evangélico, no porque esté deslindando eso. No, es un conocimiento que personalmente sí me ha llenado mucho a mí en el sentido y ha desdibujado ciertos intereses y ciertas situaciones. Lamentablemente nuestros patriarcas o nuestros pastores, no los juzgo, pero siempre tenían una respuesta en relación a la manipulación a través de la palabra. Entonces, muchas cosas, como yo le preguntaba a mi pastor, y pastor, ¿por qué esto me dice así? Y me decía, no, el conocimiento envanece el corazón, hijo, te vas a corromper, tienes que hacer lo que yo digo, nada más, punto. Entonces son cositas que a nosotros nos dejan sin piso. Pero cuando comienza Dios a quitarnos esas escamas y a entender, ya no tenemos el corazón juzgador, ya no tenemos el corazón de decir, esos son idólatras, esos son así asado cocinado y nosotros somos los únicos y no podemos hacer eso, porque yo sí les garantizo que habrá muchos de etíopes, muchos católicos que irán al paraíso y muchos hermanitos nos largaremos al infierno por ser así de esa manera. Entonces tengamos mucho cuidado. Sí, Anita. Pastora, yo considero que por su pregunta, yo mientras escuchaba relacionaba mucho al etíope con nosotros, porque muchas veces nosotros también hemos desconocido justamente por una falta de esa guía, de un maestro. Y yo creo que esa falta de conocimiento de ellos era porque no tenían una guía. Esa mano que nosotros ahora la tenemos, inclusive a través de usted. Por eso yo hacía relación que alguna vez pudimos haber sido como el etíope, porque justamente no teníamos una guía, estábamos sin guía. Y es importantísimo por eso tener una guía espiritual y poder conocer realmente la verdad a través de la palabra. Eso, pastor. Amén, es verdad, siempre tenemos que tener la guía y la guía de Dios y leer la palabra, porque siempre nos va a revelar en la palabra Dios muchas cosas, dando gracias a Dios y les cuento, yo jamás tuve la idea de predicar y una de las personas que me conocía era Freddy, que estando en el escenario yo no decía ni una A ni una B, tenía un miedo escénico para hablar. Pero Dios me escogió, no sé por qué, Él tendría sus razones para llevar la palabra, porque llevar la palabra y llevar la verdad no confundirnos ni manipular con manipular la palabra. Eso tenemos que tener como consigna en nuestro corazón, ¿sí? Porque el hecho de desconocer muchas cosas, y cuento, imagínense cómo son cosas. Había un pastor bautista, que no doy el nombre, pero de pronto lo ubico, que no se conformó con tener una sola esposa, sino que tuvo cuatro esposas, y a todas las despreciaba, o sea, se cansaba y cambió más o menos como Enrique VIII, el padre del anglicanismo. Entonces, se casaba y lo peor de todo, entonces conociendo eso, recuerdo que otro pastor que era amigo le decía, me decía, vea, Pablito, voy a casarle al hermano, al pastor tal. Y digo, hija, pastor, pero eso no es pecado. Ay, Pablito, todavía usted no madura. Ya cuando llegue usted a ser verdadero pastor,
¿Y qué sería lo que es verdadero pastor? Ahí se va a dar cuenta que las cosas, o sea, uno tiene que dar lo que la gente le pide. Si la gente le pide eso, tiene que dar eso. No se complique la vida. Porque usted si va a hablar de la verdad, se va a ser confrontada y no le van a querer, le van a juzgar. Y es verdad. Pero yo no haría eso. Porque estaría vendiendo mis principios, lo que Dios me ha enseñado en mi corazón. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, de predicar la verdad, la verdadera verdad. Y cuando gracias a Freddy, nos inteligenciamos a través del conocimiento, tenemos nosotros ese aval ante Dios. Entonces, ¿qué dice Dios mismo en la palabra de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿O se le ocurrió a Dios decir eso? No. Tenemos que entender las cosas, entender el fundamento de cómo vienen, para poder nosotros actuar y para ser ejemplo, testimonio vivo. ¿Sí? Entonces entendemos y comenzamos a analizar cómo ha sido el proceso de la iglesia, cómo creció la iglesia, el proceso de la Biblia, cómo la escribieron, ¿sí? Sí, porque el Andresito viene y me dice, es que Pastor Moisés se compró el Pentateuco, el Génesis, el Apocalipsis, el Génesis del Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio de Reina Valera y se compró bien impresito y esos los libros que andaba cargando. No podemos creer eso. Era una tradición oral en donde Dios les estaba enfocando. Y como estamos hablando de que vivimos en un mundo de evolución, Dios nos permite esa situación que vamos de gloria en gloria, en una escalera ascendente, evolucionando y entendiendo lo que Dios quiere hacer. Amén. Por favor, alguien más que opine, por favor. No me dejen hablar solo. Sí, tengo algo. A ver, quizás no es referente a lo que estábamos viendo, pero me entró el bichito, ¿no? ¿Quién de los 12 discípulos llegó cerca al pueblo de África? Supuestamente Felipe. ¿Ya? Supuestamente, Felipe, te digo que no hay una referencia dentro de la Biblia o del Nuevo Testamento o de los Hechos de el destino de todos los discípulos. Solo hay libros, referencias que hacen alusión donde murieron, a dónde fueron. Sí, hay un texto de que Felipe había llegado a África, a Etiopía exactamente, de lo que he conocido, de lo que he googleado. Pero de ahí un texto referente como que me dé la certeza, no existen, no existen. Todo es trivial, es medio fake, entonces no hay datos precisos de lo que pasó con ellos. ¿Sí? Amén. ¿Alguien más? Susanita, Pastora Jack. Sí, pastor, yo tengo solamente una aclaración. En el concilio de Jamnia, ahí es cuando los rabinos judíos definen un canon más restringido, ¿verdad? Aceptando únicamente los libros que estaban escritos en hebreo. Y ahí es lo que dejan fuera. Ahí dejan fuera los deuterocanónicos, que serían Tobías, Judith, Sabiduría y Macabeos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. En ese concilio de Jamnia, ahí es eso. Que se reunieron fariseos, a limitar. Pero pese de eso, no trascendieron ellos, porque Jamnia se manifestó dentro de lo que es la Tanaj, en la cultura judaica, los mesiánicos, por eso los mesiánicos tienen ese sentido de enfocarse en la Tanaj y punto. Y el resto no tiene validez para ellos. Pese de eso, la Septuaginta sí trascendió, porque la Septuaginta en la Vulgata fue la Biblia que trascendió hasta pasado el cisma de Martín Lutero,
y fue censurada ya la Vulgata en las traducciones que se hicieron desde el año 1700 para adelante. Sí, Susanita, ahora sí, perdón. Pastor, buenas noches. La verdad es que yo estoy escuchándoles y aprendiendo de ustedes porque no he asistido, entonces tengo muchas cosas en vacío y estoy tratando de entender, Pastor. Amén, amén. Amén, perfecto. Sí, así hay que hacer. ¿Alguien más? Redicito, Luzmilita, Marcita, Sonita. ¿Quién más? Tal vez, Pastor, cuando hablan de Etiopía y del eunuco en la Biblia, ¿no? Están refiriéndose precisamente a esta persona que al parecer, entiendo yo, tenía algún cargo medio importante en la realeza y que es él, de cierta manera, por una situación de encuentro, creo que con Felipe, que conoce a Dios a través de lo que Felipe le logra transmitir. Pero lo que no entiendo y me queda así como el vacío es, ¿y quién lleva a los demás etíopes? No sé si está bien dicho. La palabra es el propio eunuco, quien luego se transforma, digamos, en creyente y lleva la palabra de Dios, es la pregunta. Ya, el eunuco podemos hacerle referencia. Primeramente, el eunuco cuando estaba dirigiéndose a Jerusalén, donde se topa con Felipe, él estaba yéndose a Jerusalén a adorarle a Dios. O sea, venía de un conocimiento del Antiguo Testamento, tenía un conocimiento el eunuco, que hace referencia en Hechos, porque dice, venía a adorar, ¿ya? Y estaba en sus manos los libros de Isaías, y él estaba tratando de entender. Lo que hizo Felipe es entender que esa revelación, esa profecía se había cumplido a través de Jesucristo. Y creo yo que ese eunuco fue el que llevó la buena nueva de Jesucristo en la profecía cumplida en Isaías. Pero él ya venía de una tradición en la que les conversaba en relación del mito de Menelik, el hijo de Salomón, que se llevó una réplica de la Arca de la Alianza hacia Etiopía, donde la tienen hasta actualmente. Existe esa arca, que la sacan y la veneran y todo lo demás. Sí, en ese sentido. Entonces ya venían de una tradición, porque Menelik, uno de los hijos de la reina de Saba, era hijo de Salomón, de acuerdo a esa genealogía etíope, y que hace referencia, en la Biblia también hace referencia de que la reina de Saba le fue a visitar a Salomón. Obviamente que ahí no hablan de Menelik, pero en el otro libro sí hablan de Menelik. Entonces eso nos da la pauta de que los etíopes estuvieron conectados siempre a lo que es la tradición de los judíos y la tradición cristiana. Amén. A ver, Yaquita. Maluchito. No, pastor, con la pregunta que le había hecho del concilio de Jamnia, con eso ya me dejó clara. ¿El Luchito no quiere preguntar nada? No, pastor, él ya ahorita se desconectó porque tiene una clase. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Ahorita es el momento de preguntar, de quitarte dudas del corazón. Redicito. Todo bien, pastor, gracias. Confirmado en el googleo. Amén, perfecto. Soñita. Sí, Pastor Pablito, me quedé pensando en los libros deuterocanónicos. Fueron los fariseos los que no estar en su propia lengua. Así es. O sea, fue un hecho se podría decir hasta cierto punto de envidia, se podría decir, de que habían tenido la revelación estos tolomaicos o sabios de Alejandría, de escribir estos textos que iban en relación
del hueco que queda entre Malaquías y los evangelios. Entonces está en segunda de Macabeos, de Judí, de Tobías, hacen alusión de toda esa época que está oscura para nosotros los evangélicos. Y cuando entendemos de esto, de la conquista de los macedonios, de la conquista de la división de los 4 reinos, de los ptolomaicos, de los seleucidas, que hicieron cosas bárbaras ahí en el templo de Dios, entonces comenzamos a entender que la historia es única, es unificada, y que esos libros tienen mucho valor en el sentido práctico de entender la historia de la Biblia. Sí, mi querida pastora. Me escuchamos. Pastor, una pregunta. Nosotros, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar estos libros deuterocanónicos si los quisiéramos leer? Tobías, Judith, Sabiduría. En la Biblia YouVersion. En la Biblia YouVersion que tienen en el teléfono, póngale la versión Dios habla hoy, póngale la VHTLI, póngale la latinoamericana, y ahí va a tener esos textos. Ok. Ya, los de etíopes, si no, tendría que bajarse en PDF de internet, pero el verdadero texto, porque hay textos también fake que distorsionan el mensaje. Muy bien, gracias. ¿Ya? Y la diferencia que en el etíope, los etíopes también asimilan los deuterocanónicos, pero ellos agregan 2 libros más, que para nosotros son apócrifos: el libro de Enoc y el de los jubileos. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Fredicito estaba leyendo un libro apócrifo, no sé si nos puedes compartir, Freddy. De Tomás. Estabas leyendo, cuéntanos a todos, porque ya después de la Biblia del Oso vamos a entrar un poquito a entender lo que son los apócrifos. ¿Te escuchamos, Freddy? Sí, pero ya me olvidé de qué se trataba, porque en ese momento le leí, pero no me acuerdo en resumen. Ya, es un libro apócrifo, ese sí es un libro apartado, porque habla en referencia de la niñez de Jesús. Y cuando hace referencia a la niñez de Jesús, hace ver cuestiones en donde Jesús era muy, muy volátil, muy emocional, y hace milagros y cuestiones que a la postre serían censurados para nuestra manera de ver. Y haciendo un análisis teológico, ese libro fue apartado por el mismo hecho de que Cristo tuvo su tiempo de revelación para su obra, que fue a partir del bautismo con Juan el Bautista, en donde dejó su humanidad y entendió quién era y qué debía haber hecho. Pese que de eso supuestamente él tenía revelaciones, como la revelación que tuvo al quedarse con los sacerdotes en el templo. Pero más allá, el enfoque de Tomás, ¿por qué se lo aparta del canon? Porque habla cuestiones que contradicen la esencia de Jesucristo en relación de su actuar como niño. Y les cuento algo. Entonces hace una referencia de que Cristo, cuando era niño, se enojó contra otro niño por unos pajaritos que él había hecho de lodo, y estos pajaritos cobraron vida, y en ese momento ese niño se burló, pasó una situación medio sui generis, que él solo con la mirada le quitó la vida. Pero para rehacer ese error fue y lo resucitó. Entonces, o sea, estamos hablando de cuestiones contradictorias en ese sentido, que alejan el sentido de lo que era Jesucristo en relación de los 4 evangelios. Entonces, por eso decía que es bueno enfocar por qué se apartaron. Pero si nosotros leemos el libro
el eclesiástico de Deuterocanónico hace un enfoque en relación de muchas cosas como lo que nos habla los salmos o como lo que nos habla los proverbios, muy puntuales en relación de la esencia de Cristo mismo. Cuando leemos Tobías nos enfoca una historia que es más o menos parecida a Jueces, historias duras y todo eso, igual de Judith. Y cuando leemos Macabeos entendemos cómo fue la revolución de los Macabeos con los Sedáucidas, que eran los griegos, que hacían cosas terribles con la gente de Israel. Entonces nos alineamos y vemos la revelación de Dios a lo contrario de lo que dice este libro apócrifo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendemos? ¿Algún reclamo? ¿Alguna pregunta? A ver, Anita. La escuchamos, Anita Belín. No, pastor, yo no tengo ninguna pregunta. Es que le veo la manito alzada. A lo mejor se quedó alzada desde hace rato, ahorita abajo. Ok, ya. Bueno, sin más que hacer, entonces, vamos a hacer la oración de despedida y íbamos a hablar algo sobre el asunto del Día de las Madres, creo. Entonces, despidamos la enseñanza y tienes la potestad, mi querido Andresito. Por favor, Soñita, despida este momento. Gracias, Padre Santo, por estas enseñanzas que tú nos das a través de Pastor Pablito. Gracias por darle la sabiduría para enseñarnos, para guiarnos. Pastor bueno aquí en la tierra. Precioso Dios, gracias por las enseñanzas que hemos recibido en esta noche. Te pido que nos ayudes a mantenerlas presentes, que no nos olvidemos y que en el momento oportuno las sepamos también compartir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias por los hermanos y las hermanas presentes que estuvieron conectados, y por Pastor Pablito y Pastora Zoraida. Te pido, Padre Santo, que los bendigas, los guardes en tu santo nombre, les protejas de todo mal, de todo peligro, y te agradezco, precioso Dios, por la vida que tú nos das y por esta noche que en tu nombre descansaremos, precioso Padre. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador, te pido, Padre Santo, que tú bendigas a Pastor Pablito para que siga adelante y que tú le des la fortaleza para que no desmaye, sino que más bien cada día sea más fuerte en tu presencia para guiarnos a nosotros que estamos aprendiendo, precioso Dios. Te pedimos que seas tú obrando en cada vida para que seamos guiados por tu Espíritu a través de Pastor Pablito. Padre Santo, te lo agradezco y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Jesús, amén.